Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras y llegamos al viernes. Con unas preocupaciones que en el día de ayer nosotros empezábamos a externar a modo de reflexión respecto al caso de la operación Falcón, esa que nos ha ocupado en los últimos días y que es reiterativa. Y hoy yo quiero hacer un ejercicio más tranquilo y más calmado respecto a este caso, mucho más allá de lo que ha sido esa intervención mediática, de lo que ha sido en muchos casos lo que ha detenido a mucha gente, que es prácticamente el asunto del morbo, de quienes han estado involucrados en este operativo como en otros, del ámbito del arte, de los medios de comunicación, de los grupos empresariales, de estamentos militares y políticos que evidentemente pues sí han estado permeados. Y ahí en ese punto me quiero detener un momentito más adelante, no sin antes retomar un poco la preocupación que en el día de ayer pues yo planteaba respecto al tema del macrotráfico, respecto al tema del microtráfico, de ese que desde hace muchísimo tiempo ha estado presente aquí en esta isla del Caribe como puente y con un despliegue enorme hacia los mercados, que son los consumidores de las drogas y son los que hacen grandes negocios precisamente por esto. Y quiero retomar también desde la preocupación el tema de las complicidades que siempre se han dado en torno a los estamentos que han estado llamados a ejecutar, a impedir, a regular todo el tema del narcotráfico, en este caso como negocio, como crimen que ha estado organizado porque ha encontrado precisamente en esos estamentos de poder una plataforma interesante y ha puesto al desnudo definitivamente cómo es que se manejan esas entrañas mismas del poder, de las que la gente siente que en algún momento tiene que protegerles en diferentes acciones. Pero también a esto se suma la misma actitud, yo digo, de los ciudadanos, de las ciudadanas, en este mundo contemporáneo. Las preocupaciones hasta dónde nos llegan, hasta dónde nos quedamos en las trivialidades, hasta dónde navegamos en la superficie, en el dejar hacer, en el dejar pasar y en el de mirar para otro lado respecto a las responsabilidades que de manera individual y desde los ámbitos en el que desarrollamos nuestras actividades tenemos todos y cada uno que asumir y aportar. Yo pienso que nos estamos conformando con muy poco, en términos de esa conciencia de las cosas que nosotros debemos hacer. El microtráfico, que es el tráfico de drogas que compete al pequeño mercado interno, a la delincuencia menor, a la delincuencia mediana que ha sido implantada en los barrios empobrecidos nuestros, con puntos de drogas que han sido tutelados por mandos medios y unidades e incluso de las mismas bases de los organismos, vuelvo y repito, que son los que están llamados a resolver el problema. Sin embargo, ustedes ven cómo nos quejamos permanentemente, por ejemplo, sobre el tema de la criminalidad, sobre el tema de la delincuencia, y no queremos profundizar en estas situaciones. Y ahí yo me detengo con el tema del microtráfico. Y he puesto en muchas ocasiones el ejemplo de comunidades de este país, de esta media isla que compartimos, que si bien es cierto, han estado por décadas, por años, sumidos en la más terrible pobreza, no menos cierto es que no había sido permeado por el tema de la delincuencia per se, en el nivel, por ejemplo, que se vive en comunidades lejanas. Y para poner un ejemplo, comunidades del sur, que son las más empobrecidas por muchas razones. Somos fronteras, somos el sur. Y ahora, con el tema del microtráfico también, con una situación de la delincuencia terrible, porque ese trastueque, ese tráfico simplemente ha dejado migajas de jóvenes
a los que se le suma entonces la enfermedad y la adicción al tema del tráfico de drogas. El narcotráfico es que en este país, en esta isla, utilizado como puente, que se ha desplegado a grandes mercados, los que escoltan incluso instituciones militares, como nosotros hemos sabido, copando desde arriba y con expresiones abajo de esos mismos estamentos, de esos mismos cuerpos armados y de investigación, que tú dices, óyeme, pero ¿cómo es que se ha estado actuando? ¿Dónde han estado esos organismos que tienen la plena responsabilidad de perseguir y de ver el comportamiento de esto? Como nosotros vemos también que en instituciones o escenarios o ámbitos que todos los días reflejan y exhiben sus honorabilidades que les ha dado la acumulación que en muchos casos viene precisamente del lavado del dinero sucio, no solamente en grandes instituciones, sino también en inversiones como los negocios de bienes raíces, como los negocios de los hoteles, los negocios de discotecas, los negocios de fincas, lavaderos de carros, casinos, lotos, bancas de apuestas, en fin. De todas estas maneras, señores, nosotros vemos cómo penetra el tema del narcotráfico, que incluso hasta en el cuerpo diplomático, bueno, pues se ha dejado sentir. Y los escándalos, por ejemplo, de los carteles que ya nosotros hemos referido, bueno, pues así lo confirman. Por eso tú ves encongrados generales de diferentes instituciones militares, veíamos en tiempo atrás, por eso ahora la importancia de tenernos una justicia, un ministerio público independiente en el que la gente no se equivocó, y vuelvo y les repito, fue en dirección correcta respecto a estos casos. Pero hay una preocupación que es bastante legítima y tiene que ver con, señores, la relación que se produce con la narcopolítica que ha estado penetrando a los partidos políticos a base de la entrega del dinero. Veíamos en tiempos pasados como, por ejemplo, grupos empresariales o personas vinculadas al narcotráfico intentaban lavar su dinero financiando campañas de políticos, y lo hacían empresarios y gente vinculada al negocio del bajo mundo, que después decidieron ellos ser simplemente los protagonistas y encontraron cavidas en importantes poderes del Estado. Por eso la preocupación de que existan congresistas electos que estuvieron involucrados en el tema del narcotráfico, que ha involucrado gente que incluso cumplieron condenas y que luego fueron a ocupar curules a ese Congreso Nacional, como decía en algún momento algún incumbente, y hoy lo destaca el periódico Diario Libre, refiriéndose precisamente a Francisco Domínguez Brito, respecto de este caso, sin que tuviera que mencionarse el nombre, pero que nosotros con un pequeño ejercicio, manejando el background y metiéndonos un poco en Google, nosotros vamos a encontrar gentes que ocuparon curules ahí en el Congreso y que eran personas que incluso habían cumplido condenas por el tema del narcotráfico. Desde entonces son muchos los candidatos que estuvieron ahí en cargos electivos y que se vieron involucrados en investigaciones sobre el narcotráfico, en un delito que ha contaminado desde hace tiempo todo el quehacer político en República Dominicana, a base de ese sustento económico que suponen para las organizaciones, según todos vemos, decimos, y por supuesto muchos analistas como politólogos y como gente vinculada de manera directa al mundo político han dejado bastante claro. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo? Los casos han sido muchos. Este miércoles el Ministerio Público habló de que investigaba a un diputado. Ese diputado, que es en este caso del PRM, pero que han habido otros también de todos los colores. La preocupación no es de un partido político, la preocupación es de los partidos
partidos políticos. En este caso hablamos de Héctor Félix Félix, que está vinculado al recién destapado caso denominado Operación Falcón, que es la noticia de esta semana. Pero ya en mayo de este año, como bien nos relata una crónica de Diario Libre en el día de hoy, que hace un ejercicio para recordarnos a la memoria de los candidatos que han sido vinculados a otro caso, hubieron otros empresarios, otras personas, otros diputados, ¿no?, que además son empresarios y que estuvieron vinculados, en este caso también al Partido Revolucionario Moderno, como es el señor Miguel Gutiérrez Díaz, que fue arrestado cuando llegaba a Miami. Ustedes recuerdan ese escándalo reciente. Anunciaron en junio del año pasado el apresamiento de José Miguel López Pilarte, que es un regidor de La Vega del Partido Revolucionario Moderno, al que acusaron de lavado de activos que también era provenientes del narcotráfico, y bajo esa misma acusación, en ese caso, pues también se imputó a la madre de este, que es diputada por ese partido, a Rosamalia Pilarte López, recuerden ustedes, que es para quien se había solicitado la designación de un juez especial, precisamente porque, bueno, ocupa una curul y se supone que hay que dar un tratamiento especial. Pero el año pasado la solicitud de extradición de Yamil Abreu Navarro, que era el exdirector de la Junta Municipal de las Lagunas de Azua, fue otro de la gente vinculada a los partidos políticos que también estuvo en cuestionamiento por el tema del narcotráfico. Pero qué decir del apresamiento de Domingo Javier, alias Mingo, al que le habrían ocupado 91 kilos de cocaína y aspiraba a ser alcalde por allá de una comunidad lejana, de la comunidad de Villarriba, o el regidor de Jimaní, Pascual Aristi Nova. Gracias al periódico Diario Libre por este ejercicio que nos permite recordarles a ustedes la cantidad en tan poco tiempo de gente vinculadas a este tema. Este mismo año también fue suspendido a uno de los miembros y actual senador de la provincia, María Trinidad Sánchez. Ustedes recuerdan el caso de Alexis Victoria Yep, al que el Ministerio Público incluso le había imputado parte de la red internacional de ese cártel del Malecón, y después, bueno, se postuló, no ganó la curul, pero en este momento es senador. Entonces, aunque se trata de una tendencia que es creciente, que viene desde hace rato, que inició desde hace muchísimo tiempo, señores, y aunque claro está, no todos los políticos del país están vinculados a este tema, a este ilícito que es el tema del narcotráfico, personas que entran a las funciones públicas y entran para las funciones públicas simplemente para proteger sus intereses, gente que están ligados al narco, gentes que de las que se han producido escándalos extraordinarios. Por eso quizás se encuentra la explicación de por qué tanto tiempo con el tema de la ley de partidos políticos, que en este país dio tantos cruceteos, no se quería aprobar. Porque aquí hay reglas específicas, aquí hay planteamientos específicos para las personas que van a postular a cargos electivos, señores, desde las instituciones políticas. Ahora hay una discusión respecto al mismo Código Penal que se empantana para que no se vinculen y sean también, se establezcan responsabilidades jurídicas a los partidos políticos respecto a acciones delincuenciales y sobre todo acciones como las que estamos viendo en este momento, que es cómo se ha ido permeando todo el tema del narcotráfico dentro de los estamentos y de las instituciones políticas, sin dejar de mencionar, por supuesto, instituciones empresariales, militares, que siempre han estado bailoteando en todo esto. Entonces, yo creo que la reflexión es válida y creemos que la preocupación lo es mucho más, en tanto vemos cómo, señores, se está penetrando a los partidos a base de entrega de dinero, y desde el 2016 tenemos casos que son bastante puntuales para desempeñar cargos públicos, cargos electivos de gente que todos sabemos y con un simple ejercicio podemos determinar han estado vinculados al bajo mundo y al tema del narcotráfico. Vamos a darle like a esta transmisión, reflexión en el día de hoy.
Vamos a compartirla y opinarla y vamos a suscribirnos, por supuesto, en este canal. Vamos a recordarles que esto les llega a nombre de Cooperativa Mamoncito y por supuesto Sardinas Di Mar. Gracias por suscribirse. Háganlo a través de patreon.com /soy Ivonne Ferreras. Muy buen fin de semana para todos.